Hola, mi nombre es Micaela Chauque, estudié en la UNA, licenciatura en folclore y en este momento estoy haciendo un posgrado en musicología. Interpreto los instrumentos de viento, la quena, el sikus, me gusta cantar también. Doy clases y todo el tiempo hablo sobre la música que me gusta, ¿no? Vivo en Tilcara, en la provincia de Jujuy. En realidad no tuve acercamiento, sino que directamente nací dentro de un mundo en que la música habitó siempre, digamos, en mi familia, ¿no? Entonces, eso se debe a que he nacido muy cerca del pueblo de Iruya y a pesar de que me fui a estudiar afuera, regresé y estoy en la Quebrada de Humahuaca conviviendo con las formas musicales y la cultura en particular, que a mí me gusta mucho y bueno, por eso digo yo que directamente siempre tuve ese acercamiento hacia la música de distintos aspectos, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, me acuerdo en los toldos, mis compañeritos sabían cantar muy bien coplas, y yo escuchaba a ellos, viste cómo cantaban, y había muchos, se armaban como una especie de pequeños festivales dentro de la escuela, eventos donde salían a cantar y bueno, me gustaba mucho participar, aprender y después con el tiempo ya entré al secundario y ahí es donde más me dediqué a tocar instrumentos. Y ahí conocí el sikus, conocí la quena. Para dedicarme a la música en realidad pasó más tiempo, ¿no? En esos momentos me gustaba, lo disfruté, me gustaba la danza también, entonces bailaba folclore, integré un grupo de danzas. Así transcurrí la secundaria y armamos un grupo de música andina también con una compañera del colegio que ella también tocaba los instrumentos de viento. Terminado ahí fue cuando había que decidir qué estudiar o uno a qué se iba a dedicar y todo eso y bueno, fue que por en realidad escuchar el relato de un profesor que se había recibido en Buenos Aires en el profesorado de folclore, yo también decidí tomar ese camino porque era como el espacio más parecido a lo que me gustaba, ¿no? En ese momento me vine a inscribir, fue creo, no me acuerdo, en enero, y después ya llegado el momento del ingreso, ya me vine definitivamente para acá. Mi idea fue estudiar el profesorado de folclore pensando en una carrera que me gustara y que a su vez tuviese una salida laboral. Eso no existía en Salta, tampoco en Jujuy, lo cual es muy curioso, ¿no? Porque justamente las tradiciones musicales y artísticas de folclore habitan allá, pero sin embargo una formación no existía en ese tiempo. Mi acercamiento a Buenos Aires no fue fácil, obviamente, porque bueno, nunca había vivido acá y el hecho de llegar, bueno, tuve la suerte de que me acompañara mi tía que vive acá en Buenos Aires y entonces ella me recibió en su casa y ahí pasé un tiempo hasta que pude independizarme, ¿no? Fue un proceso, digamos, adaptarme a la capital federal y también adaptarme a que no iba a ser fácil conseguir trabajo,
que estudiar y trabajar en las distancias, que cambiaba totalmente la alimentación. Todo ese proceso de adaptación fue duro para mí, pero bueno, pero era tanta la pasión que tenía por querer estudiar, porque sabía que en el único lugar donde iba a encontrar en el país era este. Entonces acepté el desafío. Bueno, en aquella época recién se estaban conformando todos los profesorados y se estaban rearmando las carreras universitarias. En ese tiempo, para mí, el único momento de inestabilidad mía fue decir, bueno, me voy a recibir o no, porque no sabía si iba a obtener el título. Después de varios, ya venía solamente a cursar, y cuando eran vacaciones me volvía, ¿no?, allá a las casas de mi mamá. Entonces, en ese tiempo, que me llevó 5 años, en los últimos años fue como lo más complicado, digamos, y ahí aproveché de ver qué hacer, digamos, ¿no? En ese aspecto pude desarrollar otra actividad que fue reafirmar con más fuerza la actividad musical, ¿no? Mi trabajo de tesis está basado en el rol de la mujer sicuri y la mujer coplera. Tiene que ver más bien con una manifestación que se fue dando contemporáneamente con mi vida. Entonces, fue justo cuando empecé a notar que si cantabas copla o si cantabas, digamos, solamente no estaba rechazado, no era una actividad que te lo censuraran ni por más. Yo canto desde que soy chica, siempre me gustó la música, pero en mi casa nunca me dijeron que no. Pero sin embargo he notado que mis compañeras no podían tocar, o si no era por el permiso, o le enseñaba un papá, un hermano, el marido, digamos, ¿no? Con el consenso de alguien más, ¿no? No con la libertad propia, digamos, de tocar música. Entonces, el hecho de que naturalmente un grupo de chicas hayan decidido conformar una banda de sicuris en Tilcara, donde la manifestación de los sikus es la más importante en todo el país, donde de manera natural, ya de muchos años, el siku se ha escuchado y se toca, y siempre fueron conformados por hombres de manera tradicional, ¿no? Eso es algo que existe siempre, existió, y bueno, el cambio se da, yo diría ya casi 20 años, donde aparece la primera banda de sicuris de mujeres. Y eso es lo que cuento, las palabras, hago un relato, transcribo sus palabras, he conversado con distintas referentes de las bandas de sicuris, pero también he conversado con las mujeres copleras, a ver qué opinan ellas de estas otras chicas que hacen estas otras cosas. Y bueno, ¿no? Las copleras contentas, obviamente, siempre aceptaban. Lo que no he logrado en este libro es tomar las voces de los hombres, digamos, ¿no? Porque no es fácil también tener un diálogo sincero de un género a otro, más para hacer un trabajo, pero sí fue fácil conversar con ellas, porque bueno, yo soy parte de la banda de sicuris de mujeres, toco con ellas, después soy parte de las cuadrillas de copleras también, de copleros, entonces conozco ambos ámbitos como propios, ¿no? Yo lo que hago es poner en mi tesis la voz de ellos, de ellas. Eso, mi objetivo en la tesis fue esa, digamos, recuperar esas voces, ponerlas en evidencia para que la gente en este caso, bueno, es un trabajo científico, ¿no? Donde pongo las voces de ellas como principales, y las fuentes de donde me baso para armar este trabajo son justamente sus opiniones, sus pensamientos y palabras. El lado folclórico, digamos, para la licenciatura en folclore fue tomar las voces de estas mujeres porque interpretan siku, porque cantan coplas, porque llevan en sí tradiciones, ¿no? ¿Por qué estas mujeres toman en sus manos las tradiciones cuando las tradiciones fueron tradicionalmente llevadas por hombres sicuris, ¿no? En cambio, ¿qué opiniones tienen las otras mujeres copleras? Que ellas sí tienen las tradiciones de la copla, de su madre, de sus padres, y no hay esas diferencias, ¿no? ¿Por qué en la copla se pueden cantar hombres y mujeres y en el siku no? Esas son las cosas que me planteo en la tesis, y en concreto yo podría resumir en una pequeña frase, es que yo creo que ya se cansaron de ser representadas, y que este es el momento de ser protagonistas, y ellas querían ser protagonistas de su propia música, de su propio sonido.
Yo lo que hago es tomar las dos voces, porque una voz está consolidada y la otra es nueva. La voz de la sicuri sería lo nuevo, lo que ha cambiado, ¿no? De hace 20 años acá. Entonces, eso es la diferencia. ¿Qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Y en ese momento, cuando nace la primera banda, eran poquitas. Y después, cuando voy escribiendo la tesis, termino 5 bandas de sicuris. Existen en el mismo pueblo de Tilcara, donde hay 7.000 habitantes, más o menos, y cada banda de sicuri está integrada por casi 30, 40, 50 sicuris, mujeres, todos, ¿no? Y existen para Semana Santa, o se reúnen más de 76 bandas de sicuris. O sea, de esas 76, 5 son de mujeres, exclusivamente de mujeres. Las otras mujeres, hay pues, quizás una que otra integrante por ahí, ¿no? Que integran las bandas masculinas, pero eso también es contemporáneo, ¿no? No es de antes. Y bueno, eso es lo lindo. Las más precursoras fueron integrantes o fueron familiares directos de dueños o hermanos o sus padres, son creadores de bandas de sicuris. Entonces ellas mismas aprendieron de sus casas el uso del siku por tradición, digamos, ¿no? Todos los años lo escuchaban tocar. La diferencia es que todas estas individuales que andaban por ahí solas decidieron reunirse ellas y conformar una fuerza propia, ¿no? Como una banda de sicuris. La banda de sicuris, a diferencia de los grupos folclóricos, es que, como los copleros, son manifestaciones que conforman y forman parte de un calendario de fiestas y celebraciones de la misma gente. Son fiestas populares en las cuales no se trata de un espectáculo, no se trata de subir al escenario, mostrar en un festival, sino que se trata de formar parte de una celebración y una fiesta en particular. Eso es lo que sucede en Semana Santa, y son 3 días donde se reúnen las bandas de sicuri, vienen de todo el país muchas veces, pero las mayorías son de ahí nomás de la zona y la mayor cantidad de Tilcara. Se encuentran esos 3 días para tocar hacia la montaña, no hay un público específico, son ellos mismos los que se escuchan. Lo mismo las copleras, ¿no? Entonces, los copleros, mujeres y hombres, ahora al revés, ¿qué es lo que pasa con la copla? La mayor cantidad de manifestantes son mujeres, ya son menos los hombres, ¿no? Entonces ahí está sucediendo un caso inverso. Habría que ver qué pasa, porque ahora faltan copleros hombres, ¿no? Porque es como en la danza folclórica, ¿por qué siempre son las mujeres las que quieren bailar folclore y hay pocos hombres, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de estas diferencias, ¿no? Considero que las diferencias tienen que ver también con la aceptación social, con el hecho de que si te ven bailando folclore, van a decir, ya te consideran menos hombre, solo porque te ven bailando folclore. Yo creo que es más una cuestión de aceptación y valoración del rol del hombre y del rol de la mujer en distintos aspectos, ¿no? Como es el arte, como es la danza. Y en el sikus es eso, ¿no? El sikus es la fuerza, ahí se demuestra la fuerza. Por eso la mayoría de los intérpretes de sikus son jóvenes, entre 16, 17 años a 30. La época del sicuri más importante, digamos, es de esa edad. Y bueno, ahí siempre la crítica es eso, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres tocando sikus si no tienen fuerza, ¿no? Bueno, los que tocan sikus son los mismos todos los años, ¿no? No es lo mismo que opine un hombre hace 20 años atrás que hoy. En esos tiempos había un poco de rechazo, les costaba, qué sé yo, ¿no? Y aceptar eso que hacen acá. U otros al revés, chicas, miren acá, afinen el bombo así, miren que la caña, que sikus, tengan atención de que el tambor suene. O sea, había de los dos tipos, ¿no? De los que nos querían ayudar y acompañarnos o nos acompañaban directamente, nos ayudaban, o del otro tipo que directamente los rechazaba, ¿no? Es una cuestión que obviamente generaba así estas reacciones. Pero bueno, lo que fuimos nosotros marcando fue esta capacidad de poder ser autosuficientes y de demostrar que podíamos cargar nuestras propias mochilas e instrumentos y podíamos tocar, ¿no? 3 días.
Eso, 3 días para decirte solamente ese aspecto, porque en realidad son más días la celebración. Yo me dedico a la docencia en la Escuela de Artes de Humahuaca. Es la única escuela de artes pública que existe en la provincia de Jujuy, fuera de la capital. Hemos trabajado mucho para que se crearan más espacios. Se enseña pintura, cerámica, escultura, por ahí un poco. Y queríamos enseñar folclore. Entonces se crea la carrera en un movimiento, una tecnicatura en música folclórica. Y ahora, bueno, están muchos jóvenes participando. Es una de las carreras con más cantidad de alumnos porque, bueno, hay mucho interés por estudiar música, ¿no? Y eso a mí me da un espacio de inspiración y poder encontrarme todo el tiempo con la realidad de los jóvenes, de los chicos. Mi experiencia les sirve también, les cuento siempre todo lo que he vivido, cómo la pasé y les explico que aprovechen ese espacio porque no les recomiendo yo hacer un corte de su vida para poder dedicarse 100% al estudio, sino que convivir con las tradiciones y el estudio que sea un refuerzo, ¿no? Para eso. Eso es lo que me parece muy interesante en la enseñanza que estoy impartiendo allá. Aparte tengo mi propia sala de ensayo donde estoy produciendo canciones nuevas, estudio, escribo y bueno, practico. Así que ya eso es dentro de casa. Después fuera de casa todo es mi sala de estudio, todo es un laboratorio de estudio, ¿no? Allá. Estoy produciendo junto a otras mujeres. El festival Jayaya Warmi es el Encuentro Nacional de Mujeres Artistas. Comenzó siendo un espectáculo de 2 mujeres y después al año siguiente nos empezaron a llegar mensajes: Mica, podemos tocar, y eran todas chicas, ¿no? Entonces hicimos otro encuentro y la música íbamos a comenzar a las 10 de la noche, tuvimos que comenzar a las 8 porque había muchos números y terminamos a las 4 de la mañana porque no había manera de terminar con los números musicales y después ya decidimos hacer 2 días, después hicimos 3 días y ahora, bueno, recién estamos en el proceso de organización para programar el próximo Jayaya Warmi, Encuentro Nacional de Mujeres Artistas, que va a ser la segunda semana de enero. Ya son 4 años, el próximo enero 2020 va a ser el 5º. Todo esto es una cuestión de consecuencia más que de objetivos. No fue algo que dijimos, queremos hacer, no, fue una consecuencia. Todo lo que me sucede a mí es consecuencia de que hay una necesidad que es de muchas mujeres que quieren mostrarse dentro de un programa, de un festival que tiene más años que el Festival de Cosquín, que es el Enero Tilcareño, que es un mes de actividades culturales y festivales. Y entonces, bueno, ¿por qué no generar un festival dentro de ese cuando la programación normal de ese festival siempre fue programado por grupos folclóricos masculinos? No quedábamos en la programación, o sea, ni por más propuestas que hiciéramos, no nos programan hasta el día de hoy. Esto no es una cuestión que haya pasado en 5 años, todavía no logramos cambiarlo, pero sin embargo nosotros seguimos trabajando en que este festival crezca y crece por inercia, porque en realidad crece solo por la intención de todas las mujeres artistas que quieren participar. Entonces, ¿por qué no hacer una diferencia de ahí? Y por eso generamos este espacio también y le damos la relevancia que corresponde, porque es el único que existe en la provincia de Jujuy y yo creo que en todo el noroeste argentino, de música que no tiene fronteras y que nosotros, la única condición es que es un festival de mujeres, ¿no? De artistas mujeres. Funciona, el festival de el Jayaya Warmi funciona. Nosotros tenemos pedidos de todo el país de chicas que quieren participar y son artistas increíbles, talentosísimas, directoras que dirigen orquestas, son flautistas, instrumentistas, cantantes, de todo. La gente que va sabe que va a escuchar un espectáculo distinto, sabe que va a encontrar talentos increíbles, voces increíbles, instrumentistas también increíbles. La gente ya está, por lo menos en este poco tiempo, sabe qué es lo que va a escuchar y lo aceptan muy bien. Recibí el premio Gardel por el álbum Jayaya, es el premio al mejor álbum de música folclórica artista femenina. Y bueno, estoy contenta porque el álbum Jayaya apenas tiene unos meses y apenas los presentamos en diciembre,
ya tiene el premio Gardel, así que para mí es un reconocimiento importante, estoy contenta por eso, se lo agradezco al jurado que eligió mi álbum y también aprovecho de decirles que no solo han elegido el álbum, sino que han elegido también la manifestación de la música folclórica andina, que en este momento no tiene un gran campo de difusión, ni qué más hablar de que los sellos discográficos o la industria discográfica de la música le interesara, ¿no? Justo en estos tiempos donde los grandes maestros de la música andina, como fue Jaime Torres, ya no está, bueno, quedamos nosotros como los únicos seguidores, digamos, de la cultura y de la música andina. Entonces, me parece como que este premio pasa a ser un reconocimiento también al esfuerzo, ¿no? Jayaya fue tomado porque, como es costumbre en los discos, siempre decimos, bueno, ¿cómo se va a llamar el álbum? Nos lleva el nombre de una canción del álbum. Bueno, en este caso hay una canción que se llama Jayaya Tiwanaku. Es una expresión muy bonita de un compositor, de un huayno que hicimos con tollos, con unos sicus gigantes, graves. Y después dije, bueno, Jayaya es una expresión que podría estar muy bien porque es eso que sacamos de adentro hacia afuera, es el grito, la fuerza, la energía positiva que nosotros expresamos, ese ja, ¿no? Y lo decimos con fuerza y entre todos en común, ¿no? Es como viva casi prácticamente, pero no es una traducción, más bien es una interpretación porque es de la lengua aymara y se difundió en toda la región andina y es ahora bandera también de los pueblos indígenas. Primero hice el profesorado de folclore y después la licenciatura en folclore. Para mí el hecho del profesorado me permitió la titulación, poder tener un título de profesora para poder trabajar en las escuelas y de hecho es lo que agradezco porque prácticamente gracias a eso tengo trabajo, ¿no? Y después la licenciatura en folclore me permite también entender que la música folclórica también es una eslabón más de la cultura del mundo, donde nosotros desde nuestra propia mirada formamos parte de una gran red que es la cultura en el mundo entero. Entonces, tener esa capacidad de poder escribir o entender o plasmarlo de los conocimientos que uno trae de las tradiciones en un texto legible para las personas afuera, ¿no? Es como una especie de traducción a la lengua escrita para poder contarles y para mí eso es lo que significa la licenciatura en folclore. Y ahora estoy haciendo una maestría en musicología con la misma finalidad, ¿no? Para poder traducirles al mundo de la lengua castellana, del español, para entender la cultura de los pueblos indígenas y en particular de la música andina, de la región del noroeste argentino Colla, el campo cultural y el arte en sí como valor, ¿no? Con valor y ponerlo en un ámbito en que pueda ser accesible para docentes, para científicos de la música y poder así formar y que ese pequeño eslabón no se pierda, sino que esté ahí y que una también y se conecte con otras culturas, ¿no? Mi padre fue maestro de escuela rural, maestro rural, entonces empecé a escribir desde muy chica y empecé a leer y bueno, sobre esa cosa de ser el investigador, la investigadora, ¿viste? Fue como muy curioso para mí descubrir algo que está oculto, que no se ve, que eso era lo que a mí me causa mucha curiosidad, ¿no? Y así fue como que empecé a relacionar esa curiosidad que tenía con lo que me gusta, que es la música, la cultura, la danza. Y entonces esas manifestaciones que uno las ve todos los años, decir, bueno, acá existen los amilantes, tocan la corneta, y todos los años lo hacen. Y yo, ¿por qué lo hacen, no? O sea, ¿cómo es esto de por qué se mantiene tan fuerte las tradiciones? Y hay gente que todavía lo sigue sosteniendo y trabajan todo el año y juntan dinero para hacer una fiesta para la gente.
Y eso es como que a veces, ¿por qué esa pregunta, esa curiosidad es lo que a mí me moviliza desde lo personal, ¿no? Y después, a medida que voy transcurriendo, veo que también son necesidades o de los jóvenes, en particular muchos los jóvenes, necesitan saber qué es lo que tienen alrededor y están haciendo muchas cosas por inercia y no sabemos por qué. Entonces, esa es la razón. Esto es una conclusión, lo que vos decís, que saca una antropóloga, Vilma Díaz Zárate, que ha escrito los textos de un disco que compartimos con otras mujeres que se llama Cuatro Mujeres Canto de la Tierra. Y ella, a medida que veníamos hablando, ella también hablaba con Emma Guarnieri, con Beatriz Pichimalem, con Justina Martínez. Hemos conversado muchas veces y ella dice, bueno, pero entonces al final para vos no fue fácil tocar así. Entonces le contaba cómo era la forma que yo tuve que demostrar que podía tocar. Y eso quedó como un relato que se llama La Quenita en ese disco. Y ahí cuento justamente la experiencia de cómo sería tocar un instrumento dentro de una sociedad tradicional, como en el caso sería con tradiciones, ¿no? Las comunidades donde ahí hay fiestas y celebraciones donde cada uno tiene su propio rol. Los instrumentos de viento son instrumentos que siempre fueron tocados por hombres y en este caso era la quena, podría haber sido el erquencho, podría haber sido la corneta, otros instrumentos de viento y me tocó lo de la quena y que para mí era muy fácil, yo sentía que lo podía hacer y ese día tuve que demostrar que podía tocarlo toda la tarde y eso fue, digamos, una de las experiencias más lindas que tuve y por suerte lo pude hacer bien y de ahí en más ya como que estuvo todo bien, digamos. Yo ya tenía planificado salir con una quena a una celebración de coplas. Me acerco a tocar, yo siempre tengo esta cosa de que por ahí no me animo de una, ¿no? Entonces aparecía a las ruedas y les decía si podía tocar y después no me decía nada, ¿viste? Estaba por ahí, entonces hasta que en un momento me dicen, bueno, a ver, toca. Entonces agarré, empecé a tocar la quena en la rueda, estaba en el centro y todos alrededor. Y habrá estado un rato largo. Termino de hacer eso mientras la gente bailaba y tocaba. Me dice, qué bien, bueno, vamos a otra rueda y me llevaban a otro círculo y volví a hacer de nuevo todo. Son melodías de quena que se van como repitiendo y se van variando a su vez, ¿no? Y había que sostener un momento en donde la gente se divierta, baila. Y bueno, eso había que hacerlo continuamente. Y bueno, logramos así. Después de esa, qué lindo, bueno, anda a la otra. Y así me tuvieron todo el tiempo. Y dice, bien, ahora sí, sabemos que tocar, sí. Estaba cansada, agotada, pero bien, contenta. Fue muy divertido. Yo que lo tomé así, digamos, lo tomé como fue algo divertido. Yo nunca tomo las cosas como si fuese, no sé, tengo que demostrar algo, pero sino que la consecuencia de las situaciones me llevan a esos espacios, porque bueno, ya de por sí estoy planteando que soy una mujer que toca instrumentos de viento y entonces ya me coloca desde ese lugar, en una posición distinta. Los desafíos de la música andina creo que consiste que, bueno, están en evidencia en este momento, que se trata de que ganen o formen parte de un espacio de la música popular argentina, un espacio en el cual sean aceptados en cualquier ámbito, ya sea en los medios de difusión como en la televisión, pero también que sean aceptados con su gente, porque muchas veces aceptan la música pero no al que interpreta. Entonces, que sean interpretados por su gente en cualquier ámbito, ¿no? La música sea escuchada por cualquier tipo de personas, ¿no? Y que en particular invada también la cultura nacional, ¿no? Como parte de la cultura nacional.
Voy a interpretar ahora a continuación un fragmento de un carnavalito que compuse hace bastante tiempo. Se llama El Milagroso y dice así.